y el barro se deja moldear por las manos del alfarero y hace una vasija para gloria del alfarero, ese artesano que hizo esa vasija bonita y todo. ¿Sí? Así como se deja el barro moldear por las manos del alfarero y hace algo grande, así también nosotros debemos de ser como ese barro que se deja moldear, guiar. ¿Sí? Y vamos a ver en María un gran ejemplo de humildad, de reconocimiento, porque el decir, he aquí tu sierva, es bajarse a lo más bajo, valga la redundancia. Es considerarse como lo más bajo que había en ese tiempo. ¿Y qué era lo más bajo? Ser un esclavo. Un esclavo que no tenía derechos ni privilegios, que era tratado como algo, una cosa que era propiedad de un amo. Entonces vemos la grande humildad de María, la sencillez, y eso es lo que realmente tú y yo necesitamos. Más que saber mucha Biblia y el conocimiento es necesario, no me malentiendan, pero ¿cuántos hasta inconversos saben mucha Biblia y no por eso son salvos ni entregados al Señor? Pero sí necesitamos ese reconocimiento. Yo creo que es un reconocimiento sincero de nosotros mismos, de que realmente no sabemos nada. ¿Quién fue el que dijo por ahí, el filósofo que dijo por ahí, yo solo sé que no sé nada? Al investigar mi vida, examinar mi vida, encuentro que no sé nada. ¿Sí? Y eso es algo parecido que debemos reconocer en nosotros, como lo hizo María. Muy al contrario de la filosofía que hoy en día anda en el mundo. Tú escuchas deportistas, artistas, genios, no sé, y gente que dice, al conocerme a mí mismo, qué bárbaro, me sorprendo. Me voy a dar un aplauso a mí mismo porque soy algo grandioso. Realmente es la gente más ignorante que puede haber. Porque pues creen que son perfectos, que ya lo saben todo, y cuando una persona tiene ese criterio de sí mismo, pues ¿qué le puedes tú enseñar a una persona así? Nada. Y eso es ese es un gran estorbo realmente para que Dios pueda hacer algo con nosotros y nos lleve hacia la madurez cristiana. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que Dios puso en nosotros voluntad propia, libre albedrío, la capacidad de que nosotros como seres humanos tomemos nuestras propias decisiones. Y Dios, aunque tiene sus métodos, sus formas para convencernos, pero Él es muy respetuoso de nuestra voluntad, de esa capacidad que Él puso en nosotros para tomar decisiones. Y lo más grandioso para Dios de un ser humano es que la persona, pudiendo decidir hacer con su vida muchas cosas en este mundo, decide entregarse a Dios, ponerse en las manos de Dios para que Él haga con su vida lo que Él quiere. Eso es lo más valioso para Dios y eso es lo que Dios está esperando de cada persona. Estas palabras de María, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando tú y yo lleguemos a un nivel así, espiritual, de que podamos decirle al Señor, haz conmigo lo que tú quieras, entonces progresaremos espiritualmente, creceremos espiritualmente,
estaremos aumentando nuestro grado de madurez. Entonces estoy hablando de una cuestión muy sencilla. No estoy hablando de ser teólogos, no estoy hablando de saber griego, hebreo y etcétera. Dios está hablando a través del ejemplo de María. Simplemente ponte a mi disposición y déjame a mí el resto. ¿Sí? El resto. Solamente Dios quiere, aquí está mi vida, tú sabrás qué hacer con mi vida. Exactamente, Dios nos dice, yo sé lo que voy a hacer con tu vida, porque ya lo tengo planeado. Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, María no fue escogida por su posición social. Era una mujer humilde, campesina, sin nada sobresaliente en la sociedad de aquel tiempo, ni por su experiencia. Era una jovencita, sino por un corazón dispuesto a obedecer sin ponerle condiciones a Dios. Y eso es algo muy clave, lo puse ahí en letras negras para resaltarlo. Alguien que me lea Proverbios capítulo 3, no pierdan aquí Lucas, donde estamos. Busquen esos pasajes que les voy a decir y vuelvan a Lucas. ¿Sí? Proverbios 3, 5 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te escribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muy bien, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Y apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Hermanos, qué gran estorbo es eso para que Dios obre en nosotros, que Él nos pueda usar para su gloria. Toda la confianza y la dependencia debe estar en Dios, no en nosotros mismos. Vuelvo a repetir, eso que estamos diciendo ahorita, esto que dice la Biblia, es todo lo contrario a lo que el mundo piensa hoy en día. Porque el humanismo te lleva a creer en ti, que tú seas tu propio Dios. Como Pelé dijo, ¿sí saben lo que Pelé dijo? ¿Sí saben quién fue Pelé? ¿Sí? Como estamos aquí en Pachuca, no creo que les guste mucho el fútbol. ¿Sí? La cuna del fútbol mexicano. Pelé dijo cuando él movió todas sus influencias para que el mundial se realizara en Estados Unidos. Y se realizó el mundial en Estados Unidos. Y Brasil quedó campeón. Y de inmediatamente cuando en los penales ahí, que fallaron como miles penales, y por fin un brasileño por ahí la metió, le atinó a la portería, todas las cámaras se fueron hacia Pelé, que estaba ahí presente en el estadio. E inmediatamente a entrevistarlo. Y entre todas las cosas que dijo, al final dijo, soy un regalo de Dios a mí mismo. ¿Sí? Qué bárbaro, qué grandioso soy. Soy un regalo de Dios a mí mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente promueve el mundo. Ámate, quiérete, admírate, idolátrate. ¿Sí? Todo en sí mismo. Ese es el humanismo. El Dios del humanismo es el mismo hombre, la misma persona. Y de eso muchos se están metiendo en las iglesias, o muchos se han metido en las iglesias. ¿Sí? Desgraciadamente. Pero cuando creemos esas mentiras que el mundo promueve, nos las creemos, pues simplemente eso es el fracaso.
de cualquier persona. ¿Sí? Y debemos de aprender a medir lo que es el éxito como Dios lo mide y no como este mundo lo mide. Porque este mundo lo mide con dinero, con propiedades, cuentas bancarias, fama, popularidad y todo. Pero pregúntale a la gente que es famosa y que ha estado en la cumbre del éxito, si realmente eso es para ellos la felicidad. Te van a decir todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Y si no crees, pues pregúntale a Daddy Yankee, que es un cantante que yo ni lo conocía. Y ahora sí que lo conocí cuando él dejó su carrera artística para dedicarse a servir al Señor. Una de las cosas que él, por ahí escuché de él, que dijo, mucha gente quiere el éxito y muere por estar en la cumbre del éxito, pero déjenme decirle, dice que allá arriba hace mucho frío. ¿Sí? Y si no estás preparado para el éxito va a ser tu fracaso como persona. Bueno, hay que tomar en cuenta esto. El contexto de María, Dios llama en lo sencillo. Les dije que no perdiéramos Lucas, porque vamos a estar volviendo ahí. Lucas capítulo 1, voy a leer otra vez versículos 26 y 27. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era uno de los dichos en ese tiempo. Sin poder ni prestigio. Muy al contrario de lo que la gente hoy en día piensa. Aún cristianos piensan. No sé, hay cristianos que todavía piensan que Dios los escogió porque realmente eran algo grande, ¿no? Cuando realmente es todo lo contrario. Lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Vamos a ver. Dios no busca a los más visibles, sino a los más disponibles. Haciendo este juego de palabras aquí. Dios no busca a los más visibles, a los más sobresalientes, a los más notorios, aquellos que tienen un coeficiente intelectual bárbaro. No. Porque qué gloria tendría Dios escoger a los más inteligentes, a los más dotados de este mundo para hacer su obra. Pues no. Toda la gloria se la llevarían esos superdotados. Pero Dios se complace en hacer de lo que realmente no vale en este mundo algo valioso, grandioso, y es cuando Dios termina siendo honrado y glorificado. Sí, 1 Corintios 27 al 29, ¿qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Correcto. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Sí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién se puede jactar en la presencia de Dios? Señor, me escogiste porque pues tú viste mis grandes virtudes y todo. Nadie puede decir eso. Jactarse en la presencia de Dios. Porque si tú y yo tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios y de ser usados por Dios, es porque Dios vio que tú y yo éramos lodo, éramos barro. ¿Qué tanto puede valer un pedazo de barro? Nada, a menos que se haga una vasija, ya tiene algún costo, algún valor. Sino que lo vil, sino que lo necio
del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando realmente tenemos un criterio de nosotros mismos así, como de barro, como que no valemos nada, es cuando realmente encontramos en nosotros mismos la gran necesidad de buscar a Dios. Porque el gran obstáculo, sabes muy bien, alguien que se cree muy sabio, pues cree que no necesita de Dios. ¿Para qué necesita de Dios si ya es muy sabio? ¿Sí? Sabe lo que tiene que hacer con su vida. No era así el caso de María. Aplicación de esto que acabamos de decir: la madurez cristiana no depende de nuestra edad o de nuestra posición que tengamos en este mundo, sino de nuestra disposición. ¿Sí? No depende de posición, sino de disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a ser usado por Dios? Esa es la clave para la madurez cristiana. ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Sí? Y haga de cuenta que toda predicación, toda escuela dominical, enseñanza, tiene que ir para que nos contestemos a nosotros mismos esa pregunta: ¿qué tan dispuesto estoy a ser usado por Dios como lo estaba María? Dios puede usar cualquier vida rendida a Él. ¿Sí? Y es una gran verdad. Dios puede usar cualquier vida que se rinda a Él, que se ponga a la disposición de Él. No importando clase social, raza, idioma, nacionalidad, eso para Dios no importa. Lo que sí importa es que te pongas a la disposición de Él. Y Dios puede usar cualquier vida que se ponga a la disposición de Él. Podría decirle muchos ejemplos. Y siempre viene a mi mente aquel muchacho drogadicto que entraba a las casas a robar en las noches y que tenía aterrorizado al pueblo entero. Y uno podría pensar, ¿cómo puede cambiar una persona así? Sí. Pero se ausentó por un tiempo. Cuando regresó otra vez al pueblo, regresó con una Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios. Alguien que se tenía catalogado como lo más vil de ese poblado ahí. Dios puede usar cualquier vida. Solamente es cuestión de que se ponga a la disposición del alfarero. Y entonces puede moldear esa vida. Una voluntad divina que desafía la lógica humana. Podemos hablar de María como una voluntad divina que desafía la lógica humana de lo que Dios hace en María. Y eso de la lógica humana, hermanos, híjole, qué tremendo obstáculo también para Dios, nosotros, para que Dios nos pueda usar. La lógica humana es la que mueve este mundo, obviamente, es la que dirige este mundo, no la lógica de Dios. Y muchas veces tú y yo nos dejamos guiar por la lógica humana y no por la lógica de Dios. Volvemos a Lucas 1, le leo otra vez del 28 al 33. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María,
no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él, ¿qué dice ahí? Y será llamado, ¿ok? Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El anuncio del ángel fue glorioso, pero también inquietante. Un embarazo milagroso, posible rechazo social, como lo explicaba hace un momento, riesgo personal y familiar. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, pues qué gran bendición que el ángel se le apareciera a María y que le dijera que ella era la favorecida de todas las mujeres judías. ¿Sí? Recordemos que los judíos sabían muy bien del advenimiento del Mesías y que cada mujer judía tenía esa gran ilusión, que ella fuera la escogida, a través de la cual vendría el Mesías. Todas las mujeres judías estaban con esa expectativa. En todos los tiempos, en todas las épocas, y de repente se le aparece el ángel a María y le dice: tú eres la favorecida, tú eres la escogida. Qué bendición, pero me van a apedrear. Sí, qué bendición, pero José me va a abandonar. Qué bendición, pero estás poniendo en riesgo mi vida. Ser la mujer rechazada de toda la sociedad judía. Pero a María, sabemos, como ya dijimos, no le interesó eso. Simplemente se puso las manos de Dios, confiando en la soberanía de Dios, de que, bueno, Dios sabe lo que hace. Sí, embarazo milagroso, posible rechazo social, riesgo personal y familiar, porque todavía no estaba juntada ya como esposo y esposa con José, y eso implicaría que si ella se estaba embarazada, pues la tacharían como una fornicaria, de lo peor que podría pasarle a una mujer en ese tiempo. La voluntad de Dios no siempre es cómoda. Esto nos enseña que la voluntad de Dios, esto no siempre es cómoda, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Y eso es lo que tenemos que confiar. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no va a implicar comodidad para ti y para mí. Muchas veces va a ser todo lo contrario. Pero tenemos que confiar que la voluntad de Dios es perfecta. Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿cómo va a ser agradable si me pone en una situación incómoda? Pues es agradable en la medida que tú aceptes la voluntad de Dios, tal y como es. Porque aquel que no acepta la voluntad de Dios tal y como es, no está agradado, no está cómodo, o sea, está en una situación de queja, de amargura contra Dios. No todo el tiempo la voluntad de Dios para ti y para mí va a ser cómoda, va a implicar riesgos,
va a implicar muchas situaciones en las que no quisiéramos pasar. Por eso tenemos que tener la actitud de María: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y si eso me ha de costar la vida, adelante. Una disposición así. Para tener una disposición así, se necesita haber crecido y madurado espiritualmente. Porque un cristiano inmaduro no va a entender cómo es posible que aquel hermano haga eso. Deje su comodidad, no sé, su posición económica, su posición social, su carrera profesional. ¿Y para qué? ¿Para andar ahí recorriendo calles, predicando la palabra de Dios? Un cristiano inmaduro no entiende ese tipo de decisiones. Y ese tipo de decisión lo hizo María. Aplicación: la madurez cristiana aprende a confiar cuando no entiende. ¿Sí? Un cristiano maduro aprende a confiar cuando no entiende lo que Dios le está pidiendo hacer. Si preguntémosle a Abraham si entendió el llamado que le estaba haciendo Dios. ¿Sí? Bueno, pero no ahorita le preguntemos, vamos a preguntarle cuando estemos allá en el cielo. ¿Sí? Vamos a preguntarle: oye, ¿cómo es que hiciste una decisión así? De salir de tu tierra y de tu parentela y llevarte a tu familia sin saber a dónde ibas. ¿Sí? ¿Por qué no le preguntaste a Dios: dame el croquis? ¿Sí? Para saber por dónde ir y a qué punto tengo que llegar. Tú y yo no salimos hoy en día sin el GPS. ¿Sí? Ahí lo ponemos. Y más si vamos a la Ciudad de México y vamos a un lugar que nunca hemos estado, pues ahí el GPS, ¿no? Ya lo tenemos seguro, que nos va a decir por dónde, entonces ya emprendemos la marcha. Pero antes no. ¿Sí? Por cierto, eso del GPS pues ya es muy útil, ¿no? Tremenda herramienta. Pero ya ni estamos viendo por dónde vamos. ¿Sí? Vamos viendo el GPS y no vamos viendo... Antes, cuando no existía eso, ¿qué hacíamos? Pues veíamos, ahí está un perro echado. Bueno, para la próxima. ¿Sí? Y ya, pues aquella negocio de color verde. Yo me acuerdo en Tijuana siempre me guiaba por una esquina donde estaba un negocio con un pollo ahí. Ya sabía que ahí tenía que dar vuelta, ¿no? Donde estaba el pollo. Y lo bueno es que nunca me quitaron el pollo, siempre estuvo ahí. Si no, no sabría qué hacer. La madurez cristiana aprende a confiar cuando no entiende. Obedecer a Dios implica fe, no control. Y es que es otra cosa bien básica, hermanos. Estamos acostumbrados a nosotros tener control de todo. ¿Sí? Y mientras yo tenga el control, no tengo necesidad de fe ni de dependencia en Dios. Pero cuando las cosas salen de mi control, pues ahí es donde Dios nos quiere tener para que acudamos a Él. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? No, si yo les platicara de las aventuras que ando experimentando con este carro que traigo. ¿Sí? Ahora sí que no me siento seguro y tengo que depender de Dios, ¿no? Ayer fue sábado, ¿sí? Saliendo de Puebla para acá, ¿no? Primero le metí 2,000 pesos y luego me fui el jueves y me dejó tirado por allá no sé dónde y le tuve que meter esos 2,600 en partes y refacciones y todo. Y me dijo el mecánico: ahora sí quedó perfecto el carro, tú tienes el control. Así, perfecto, ¿no? Me sentía lo más seguro. Y ayer que salí de Puebla para acá, no había recorrido ni medio camino cuando me deja tirado otra vez. Y de repente el clutch pues se fue para el fondo y ya no había clutch.
Me tuve que parar por ahí, en un lugar que nunca había estado por ahí. ¿Y qué hago? Y pues me puse a orar. Señor, no sé si hay mecánico aquí en este pueblo o no. Y le levanté el cofre y me puse a caminar para allá y para acá a ver dónde veía un mecánico. No veía nada. Y de repente un muchacho se acerca conmigo y me dice, ¿necesita usted ayuda? Sí. Porque vio que tenía el cofre ahí levantado. ¿Necesito un mecánico? Sí. Y ya le habla un amigo suyo que es mecánico. Y ya dice, aquí está, necesita ayuda. Bueno, que en 20 minutos llegaba y ahí me estuve esperando. Pues se tardó como 2 horas, pero pues llegó, ¿sí? Y me arregló el clutch y ya me pude venir. Entonces son situaciones que de repente tú tienes el control y de repente las cosas salen de tu control y ya, ¿qué haces? ¿Sí? Todas, sí. Pero pues ahí es cuando aprendes de que Dios te va a dar una solución. Si acudes a Él, Él te va a dar una solución. Dios sabía que yo no me podía quedar ahí tirado toda la tarde. Tenía un compromiso aquí en la noche, con unos hermanos aquí en la iglesia, en fin. Hoy, Dios no me deja, o poniendo condiciones. Su actitud es de aprendizaje, no de incredulidad, ¿sí? Como en el caso de Zacarías, que vimos el domingo pasado. Haciendo esa comparación con Zacarías y con la pregunta que hace María, pues Zacarías Dios lo dejó mudo. ¿Y por qué a María no la deja muda? Porque lejos de las palabras Dios está viendo el corazón. Y vio en Zacarías un corazón de incredulidad y lo dejó mudo. María pregunta, ¿cómo será esto? No la deja muda a ella. Porque está viendo su corazón, que realmente sí, quiero que hagas eso con mi vida, pero dame un poquito más de luz cómo va a ser esto, porque yo todavía no estoy casada. En fin, y María buscó entender, ¿sí? María buscó entender. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si no podemos entender, pues hay que preguntarle al Señor. Él no se va a ofender que nosotros queremos entender cómo está eso de que nos está pidiendo, ¿no? Pídala a Dios y Dios está dispuesto a darla en abundancia. La madurez cristiana permite preguntas, pero mantiene un corazón obediente. Sí, Dios no rechaza al que busca entender con humildad. Una cosa es que le preguntemos a Dios con un corazón rebelde y otra cosa que le preguntemos a Dios con un espíritu, con una actitud de querer aprender, de querer realmente entender para obedecer. ¿Sí? No tratar de entender para desobedecer. Muchos cristianos buscan entender y una vez que lo entienden dicen, no, gracias. O entiendes con una actitud de obediencia. El momento clave, sumisión total. Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra, ya lo leí. Esta es una de las declaraciones más profundas de rendición en toda la Biblia. Como lo enfatizaba al principio, es una de las declaraciones más profundas de rendición de toda la Biblia. Por eso Dios escogió a María, que iba a obtener, Dios sabía que iba a obtener de ella esa rendición que se necesitaba para un trabajo pero tan clave, que es dar a luz al Mesías.
Ahora sí que no cualquier persona. La madurez cristiana se demuestra cuando nuestra voluntad se somete completamente a la voluntad de Dios. Salmo 48. ¿Quién lo tiene? Salmo 48, hermana. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Ok, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando llegamos a ese punto, a ese nivel en nuestra vida, de que realmente el hacer la voluntad de Dios es algo agradable para nosotros, es porque hemos madurado. No es, Señor, bendice mis planes, sino, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Una vida madura es una vida rendida. Normalmente nos equivocamos, planeamos nuestra vida y llevamos esos planes a Dios para que Él los bendiga, Él los apruebe, nos dé el palomazo, pero realmente no es así el asunto. El asunto es, aquí está mi vida, haz conmigo conforme a tus planes, no lo que yo planeo y te lo llevo para que tú lo apruebes. Realmente no funciona así. Resultado de una vida rendida, vemos las palabras que María dice en el famoso Magnificat de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, note cómo María se ve a sí misma. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ese Magnificat de María, esas palabras hablan de lo que ella pensaba de sí misma, de la más bajo, y eso permite que Dios sea engrandecido. Para que Dios pueda ser engrandecido en nuestras vidas, nosotros tenemos que considerarnos como lo más bajo. Porque si nosotros nos engrandecemos a nosotros mismos, entonces establecemos una competencia con Dios. ¿Sí? A ver quién es más grande, si yo o Dios. Pero cuando nos consideramos lo más bajo, lo más vil de este mundo, que esa es la realidad, no hay competencia. ¿Sí? Toda la grandeza se la estamos dejando a Dios. María no se engrandece a sí misma, engrandece al Señor. Juan 3:30, ¿qué dice? ¿Qué dice? A él conviene crecer, mas a mí menguar. Palabras de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? No podía haber competencia. Juan el Bautista no podía hacerle la competencia a Cristo. Él sabía que tenía que desaparecer de la escena. Terminar en una cárcel, siendo decapitado. ¿Sí? Sabía Juan el Bautista que esa era la voluntad de Dios, porque él no podía estar en competencia con el Señor. Y mire que los discípulos de ambos como que sí establecieron ahí una competencia, a ver quién puede más. No se trata de competencias. Yo voy desapareciendo y el Señor se va engrandeciendo. Y así es en el sentido espiritual para ti y para mí.
Tenemos que ir desapareciendo espiritualmente para que Dios se vaya engrandeciendo en nuestra vida. Y que sea la grandeza de Dios la que sobresalga en nosotros, porque eso es lo que realmente va a impactar la vida de otras personas. No nuestra propia grandeza, sino la grandeza de Dios es lo que se tiene que notar en ti y en mí. Para eso tenemos que menguar a nuestro yo, menguar a tantas y tantas cosas que quieren hacer que nosotros nos engrandezcamos a nosotros mismos. Es algo para considerar, hermanos. La sumisión a Dios produce adoración genuina. El creyente maduro vive para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Aplicaciones prácticas para hoy. Dios sigue, ya no vamos a buscar ahí los versículos. Ahorita voy a subir el PDF de la lección al grupo para que usted lo busque con calma en su casa. Dios sigue buscando corazones rendidos. La obediencia precede a la comprensión. La voluntad de Dios siempre produce fruto eterno. Muchas veces queremos entender primero para entonces obedecer. No es así. Por eso la lógica humana nunca va con la lógica de Dios. ¿Sí? La lógica humana nos dice que primero tengo que entender para entonces actuar, obedecer. La lógica de Dios nos dice, pero que primero tienes que obedecer y entonces vas a entender. Y ahí está el ejemplo de Abraham, el ejemplo de María y el ejemplo de muchos personajes que podríamos mencionar de la Biblia. Conclusión, María nos enseña que la madurez cristiana no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar plenamente en Dios. Una vida rendida en las manos de Dios puede parecer pequeña, pero Él la usa para cumplir grandes propósitos eternos. Preguntas para nuestra reflexión. ¿Qué áreas de mi vida aún no he rendido completamente a Dios? ¿Estoy dispuesto a obedecer, aunque implique sacrificio? ¿Puedo decir sinceramente, hágase tu voluntad, como lo hizo María? Esperamos que sí. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú sigas aplicando tu palabra a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de María, una sumisión total, completa a ti. Y sabemos que cuando hagamos ese tipo de decisión en nuestra vida, entonces tú podrás hacer con nosotros lo que tú quieres y entonces podremos crecer y madurar espiritualmente. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para el